Ya, chiquillos y chiquillas, eh, voy a hacer esta ayudantía online, ¿ya? Este es el material que había subido ayer en el navegador. Le voy a dar un cierto vistazo a algo importante, encuentro yo, que es darse cuenta del tema de por qué no se refleja, digamos, el voltaje en la carga, cuando la corriente es constante, o porque una bobina tiene inductor infinito, o sea, cuando el inductor infinito la corriente es constante y no se refleja, o sea, miento. Me refería a la bobina cuando la corriente es constante que se ve valor medio cero, ¿ya? Y otras cosas, ¿ya? Estos son como las fórmulas que siempre vamos a ir viendo, ¿ya? Valor RMS, valor peak, ¿ya? Ahí está cuadra senoidales pura que sale al medio, ¿ya? La de la izquierda, la ley de Ohm, ya la hacemos todo de memoria. Y abajo de esas tenemos la integral, o la fórmula, mejor dicho, sí, le voy a decir fórmula de valor medio, ¿ya? Y la fórmula de valor efectivo, ¿ya? Porque las fórmulas son esas. Si ustedes van a lo apunta el profe tira algo con raíz de 2 o raíz de 3 o raíz de 2 dividido en 2 o sea, raíz de 3 dividido en 2 o raíz de 2 dividido en 3 mejor dicho, o cosas así, es porque derivan de esta. Si ustedes tienen duda y no saben cuál utilizar, las fórmulas estas van a funcionar sí o sí, ¿ya? Porque en sí, esta es la fórmula, ¿ya? Ya, mucha vuelta no le voy a dar eso. Lo otro, si quieren hacer compresión de línea entre líneas, que por ahora no lo hemos visto mucho, pero se arma el triángulo y, y podemos sacar los valores fase neutro, línea a línea, dependiendo cuál de los dos los den, que eso lo vamos a ir viendo de a poquito. El M es el número de fases, ¿ya? Así que alfa depende del número de fase, que es 360 dividido el número de fase, ¿ya? Y el beta se saca porque dentro de un triángulo, la suma de todos sus ángulos tiene que dar 180, ¿ya? Así que como el beta es en ambos lados el mismo, es alfa, o sea, 180 menos alfa dividido en 2. Ya acá tenemos las fórmulas de potencia, ya la habíamos mostrado antes, ya en la fórmula de potencia activa, la potencia aparente creo que no la había mostrado antes, la potencia reactiva, pero esa ya deberían saberlo. Eh, ahora que me acuerdo, bueno, da lo mismo. Eh, ahí está el triángulo, para que se acuerden. El S al cuadrado es igual al P al cuadrado más el Q al cuadrado. Cada una ahí sale quién es quién, la potencia aparente, activa o reactiva. El factor de potencia es P dividido en S, ¿ya? Porque nosotros conocemos el coseno de T, o sea, del ángulo, de la fase, pero es el coseno de la fase son para voltaje y corriente senoidales puras. Tienen que ser ambas, ¿ya? Y la fase es lo mismo. La fase, que esto es muy importante, que la fase que nosotros vamos a ocupar es el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, ¿ya? Muy importante eso porque de repente se puede utilizar, porque el profe indirectamente nos puede decir que el factor de potencia es unitario, y eso hay que recordar que P es igual a S que dice ahí en morado, o de repente nos va a decir el voltaje y la corriente tienen la misma fase. Y si eso pasa es porque el factor de potencia es unitario también. ¿Ya? Ahora, el tema de voltaje negativo en la carga. ¿Ya? Voy a leer lo mismo que dice la ley. ¿Ya? Una forma de ver de esto es necesariamente para que exista voltaje continuo en la resistencia, el circuito de carga debe estar cerrado para que esto ocurra. ¿Ya? Dentro de eso, recordar que el voltaje continuo en la resistencia doble implica corriente continua en la resistencia. Suena lógico. O sea, suena obvio, pero acuérdense de eso. Al estar el circuito necesariamente cerrado, debe por lo menos haber un diodo que conduzca en todo momento, ¿ya? Y ahí me refiero cuando estemos ocupando un inductor infinito, una fuente de corriente infinita. Para la carga con corriente variables pueden reflejarse voltajes negativos. Lo anterior es provocado porque se produce corriente en el sentido de la conducción, que muchos pensaban que cuando no hay corriente, em,
constante, cuando hay corriente variable en la carga, ¿ya? Mejor lo digo así, no puede existir voltaje negativo. Muchos creen eso, pero sí se puede, ¿ya? El diodo a conducir será, como siempre, el que posea sea acompañado. Ahí lo escribí mal. El que esté acompañado con el voltaje más alto en dicho instante. ¿Ya? Me refiero a la fuente de voltaje que esté en serie. Ya que pondrá menos oposición al flujo de corriente en aquella rama, mejor dicho. Ya, si se dan cuenta, por eso siempre conduce el mayor de los voltajes, porque el mayor de los voltajes va a crear menos oposición en el flujo de la corriente. De hecho, apoya a la dirección de la corriente. Entonces vamos a ver el tema de la carga R. ¿Ya? Por ejemplo, la carga R, como siempre hemos dicho, eh, yo siempre digo que es una carga R con una E igual a 0 volt. Por eso siempre se va a ver 0 volt en vez que voltaje negativo. ¿Ya? Que eso lo tengan claro. Siempre una carga R va a tener solamente voltaje positivo. Y ahí creo que se ve fácilmente. ¿Ya? Acá está la corriente, divido lo que yo haya dibujado en voltaje, lo divido por R y me queda prácticamente la misma función, ¿ya? Y yo puedo escribir en la hoja con la misma función, pero le digo ya esto es dividido en R. Entonces cuando el profe nos pida los PIC, podría poner B1 PIC dividido en R en el eje Y, pero creo que eso ya se entiende. Y lo verde vendría siendo I carga, tiene la misma forma que el voltaje, solamente que está reescalada. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede cuando yo pongo una E y la corriente es variable en la carga? Como siempre hemos dicho, va a ganar el voltaje que sea mayor en cada instante de tiempo, ¿ya? Y esto se va a mover reflejado E, ¿ya? Creo que no lo tengo en el caso negativo, pero en el caso negativo, si nosotros vamos disminuyendo E, va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, y se va a seguir viendo en los negativos, ¿ya? Si se dan cuenta, si E vale negativo, con esta referencia, quiere decir que la corriente en vez de subir va a bajar, ¿ya? Va a bajar, va a bajar. Y de hecho, si la corriente baja, eh, está en el sentido de conducción de los diodos, ¿ya? Entonces, así pues, si le parecía algo raro que pasara esto, la razón es esa, que la fuente, cuanto vale menos algo, está generando corriente en el sentido de conducción, ¿ya? Porque si se dan cuenta, si es positiva, la corriente que genera E va hacia arriba, pero cuando es negativa, la genera hacia abajo, ¿ya? Entonces genera corriente en el sentido de conducción, que eso es lo que me interesa que vean, por si estas pequeñas cosas igual de repente les puede hacer dudar de cuando hacen alguna cosa, la hacen bien, la dudan y después la hacen mal. Entonces, esa es mi idea de esto, de que sepan estas cosas y por qué ocurren. ¿Ya? Ahí seguidos tienen RE. Entonces, si yo por LKB voy a hallar que la corriente en la resistencia es B carga menos E dividido en R. ¿Ya? De hecho, hacen el LKB, van a sacar el voltaje de la R y lo dividen en R. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, a la figura que tengo arriba, tengo que restarle E, ¿ya? Porque eso es lo que me dice el LKB, y dividirlo en R. ¿Ya? Si se dan cuenta, si el E, que antes, o sea, antes valía E en este tramo, ahora vale E menos E, que es cero. ¿Ya? No se ve muy bien el nombrado, pero es cero. Y a B2 lo bajo E, B1 lo bajo E y lo rescalo sobre R. ¿Ya? Y así se dibuja se puede o sea, así se puede pasar de la gráfica de voltaje una vez dibujada a la gráfica correcta. Ahora, carga RL. Ya como dijimos, carga RL, corriente constante, no se refleja el voltaje de la carga. En este caso, si no hay voltaje, es un cable. Si es un cable, es una fuente E con 0 volt. Y eso no se compara. Ya para que lo tengan claro, para que como que empiezan a mecanizar eso y no lo duden. ¿Ya? Entonces vamos a ver en un tramo que B1 va a ser la mayor, en otro tramo va a ser B2, va a pasar a ser los negativos,
va a seguir siendo B2 porque no comparó con cero, porque es corriente constante. Y cuando B carga es superior a B2, va a conducir, o sea, se va a ver reflejado B, B1 en la carga, ¿ya? B1, B2, después B1 de nuevo y después B2 de nuevo. Acá tenemos la corriente, ¿ya? Y como la L es infinito, corriente constante, lo amarillo sería I carga, ¿ya? Eso es lo que tengo dibujado ahí, en verde, y es B carga, ¿ya? Lo amarillo es B carga medio, ¿ya? Si a B carga medio lo digo en R, me da I carga, ¿ya? Y esto se ve también por el LKC, o sea, LKB mejor dicho, ¿ya? Si se dan cuenta el Dani, LKB dice lo... Sí, ¿te puedo hacer una consulta? dime. ¿Cuál es la diferencia en que haya una fuente de voltaje continuo en serie al diodo y en la carga? En serie al diodo y a la carga. Por ejemplo, si hay una fuente de voltaje continuo en un diodo de circulación libre, ¿cuál es la diferencia en ¿Ya? que esa fuente en la carga? De que si está en el diodo de circulación libre, bueno, que como siempre he dicho, el diodo de circulación libre es un diodo, ¿ya? No es diferente a los otros diodos, ¿ya? Yo lo puedo poner de uno, de 2, de 3, de CL, como quiera, ¿cachai? Un diodo es un diodo. ¿Qué es lo importante ahí y qué es lo interesante de eso? De que si yo lo pongo en un diodo, si te acuerdas las fórmulas que he dicho, si yo lo pongo en un diodo, ese voltaje está en la parte rectificadora. Y la parte rectificadora, los voltajes siempre se comparan. ¿Cachai? O sea, como que corta la gráfica, En un diodo, o ¿claro? sea, como está en un diodo, está en la parte rectificadora. Entonces, por ejemplo, las reglas que siempre le he dicho, si la corriente es variable, comparo todos los voltajes. Si la corriente es constante, solamente los voltajes en la parte rectificadora. Eso quiere decir que si yo pongo una fuente de voltaje en cual sea constante, sea variable, da lo mismo, si yo lo pongo en la parte rectificadora, sí o sí lo voy a comparar. ¿Y cuándo pasa que una fuente como que desplaza la curva de la forma de onda? O sea, la forma de Mira, onda del voltaje en la carga. me desplaza Así, la sí, forma de onda del voltaje de la carga, está mal dicho. Tú te refieres sí. a que haya un voltaje que tú hagas un offset a una de las fuentes que estén en la parte rectificadora, en alguna rama. Claro, porque hay algunos ejercicios donde la curva de la forma de onda ¿Ya? se desplaza y no sé cuándo pasa eso, ¿cachai? Ya. Hay dos tipos de desplazamiento. Uno en De magnitud, porque claro, sí, po, en sí, WT, que es el desfase. ¿Ya? Con desfase claro, lo moví izquierda, derecha, derecha, izquierda. exacto. Pero cuando tú lo haces como una fuente en serie, por ejemplo, quiero desfasar, o sea, no desfasar, sino mover hacia arriba o hacia abajo una fuente sinusoidal, eso es equivalente a un offset, que puede ser una fuente de voltaje continuo que esté en serie, sumando o restando, ¿cachai? Entonces sería o para arriba o para abajo. Pero si te das cuenta, si la fuente senoidal, digamos, es 500 seno de algo, ¿ya? Si yo le pongo un offset de 100, no quiere, un offset, digamos, negativo de 100, no quiere decir que ahora la fuente valga 400 seno de algo, ¿ya? La señal vale 500 seno de algo menos 100, ¿ya? Porque muchos he visto que ponen 400 seno de algo, pero ese 400 seno de algo le estás amplificando o amplificando por 0,1, dividiendo en el fondo. Claro, porque se Pero desplaza hacia arriba y la de abajo, se por ejemplo, si desplaza fuera hacia arriba. positivo, se desplazaría todo hacia arriba, po, Sí, pues, y entonces, viceversa, ¿no? Ya, entonces entiendo. el pic va a valer el mismo pic anterior menos 100. Y el voltaje mínimo va a valer lo mismo que antes, menos 100. ¿Cachai? Entonces la estoy bajando. ¿Ya? No es que su amplitud cambie, sino la voy subiendo o bajando. Entonces, si antes valía 400, ahora el pic va a estar en 300, pero el mínimo va a estar en menos 600. A Ronnie, si está ahí como en otra pantalla, no se ve.
si acaso. No, 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 estaba explicando así como al aire. Es que de hecho iba a poner la cámara, pero ahí se me fue. O la puse, no la puse. Pero ¿se entiende la idea cómo te estoy hablando? Bueno, ahí vamos a ir viendo porque creo que tengo un ejercicio más allá. Ya, voy a seguir con el PPT. Ya como había dicho ahí, el voltaje en la resistencia es de carga porque... A ver, déjame ver una cosa primero, antes de seguir. Ya. Ya, recordar que el carga es lo mismo que la corriente, la resistencia es lo mismo que la corriente en la bobina. ¿Ya? Y cero carga, o sea, I carga medio, es lo mismo que I, la corriente en la resistencia medio, igual que la corriente en la bobina medio. ¿Ya? Entonces tenemos lo siguiente. La corriente media de la carga va a ser el voltaje medio de la resistencia dividido en la resistencia. Y el voltaje medio de la resistencia es el voltaje de la carga menos el voltaje de la bobina. ¿Ya? Y el voltaje medio, porque si se dan cuenta yo puedo cambiar funciones que están en d teta, lo puedo cambiar a valores medios. ¿Ya? Entonces LKB saqué esto, pero carga medio menos voltaje medio de la bobina, voltaje medio de la bobina es cero, así que finalmente, de hecho que está en cero porque el voltaje de un inductor es L de I, L en dt, y si y L es constante, la diferencial da un cero, y por eso el voltaje medio da un cero. ¿Ya? Porque no hay variaciones de corriente. Entonces finalmente el voltaje de la resistencia es el mismo de la carga, y lo voy a dividir por R y me va a dar el valor medio, ya que lo amarillo, ¿ya? Y el valor medio es el centro, digamos, de lo verde. Es como es tachar una línea amarilla justo al medio para que las áreas sean iguales. No, eso no es necesario que lo vean, pero ahí está por si acaso alguien lo quiere analizar así. Después que tengo acá un RLE, exactamente lo mismo. El E no se compara, por eso lo puse punteado, y dibujo las funciones que tenga que comparar con TIM, ¿ya? Y punteado lo que no comparo, que después en Tiristores creo que voy a cambiar un poquito eso, pero la idea base es esa, ¿ya? Entonces va a funcionar B1, va a funcionar B2, va a funcionar B1, va a funcionar B2, lo mismo que antes, ya ahí no hay diferencia. La diferencia va a estar en calcular el voltaje de la resistencia para sacar la corriente de la resistencia, ¿ya? Porque al final tengo que restarle el voltaje de la bobina, el voltaje de la fuente E, a B carga para que me dé el voltaje de la resistencia. Y eso es lo que se dice acá. Finalmente, ya recuérdense que VOL, voltaje medio de la bobina, es 0. Ya, y al final queda B carga menos E dividido en R. Ya, entonces a la misma función que tengo acá, le tengo que restar E, donde antes valía E, bueno, que no se compara, va a estar abajo. Y B1 va a quedar B1 menos E dividido en R, E menos E dividido en R, pero esto no se compara, pero la puse ahí para que se viera más o menos cómo iba a quedar, porque uno puede intuir más o menos cuál es el valor medio. Y justo el valor medio va, bueno, espérate, me confundí la idea. Me confundí la idea porque estaba pensando en valor medio, pero no es el valor medio de la señal, es el valor de la fuente. ¿Ya? Entonces, si yo comparo esto, puedo llegar a esto. Ya creo que se entiende igual. Igual es bueno que hayan marcado E, porque después como que la bajan entera, centran el E en cero. Si hacen esto a escala, a eso me refiero, si hacen esto a escala, donde ustedes que L lo centran en cero, porque va a quedar E menos E, dividido en R. Entonces en ese tramo debería valer cero. ¿Ya? Y es como una línea imaginaria, para que quede más claro, porque lo verde es lo que va a quedar espérenme, espérenme. Porque lo verde es el voltaje de la bobina. ¿Ya? Si se dan cuenta, la bobina tiene voltajes. ¿Ya? Pero su valor medio
es 0. Ya, ya. Y carga es lo amarillo, porque si recuerdan, mi carga es constante. Ya creo que o sea, no sé si se lo ven así, pero creo que igual me expresé mal explicando esto. Ya, así que lo voy a repetir de nuevo. Ya, simplemente, ¿cuál es el resumen de todo esto? De que hacen LKB, entonces van a llegar que el voltaje y la resistencia es B carga menos BL menos E, que al final va a quedar solamente B carga medio menos E, dividido en R. Ya, entonces, si ustedes sacan el voltaje medio de la carga utilizando esta función, ya, la verde, van a sacar la integral para sacar el valor medio, y la van a dividir en R, y ese le va a dar un valor constante. Y ese valor constante es la línea amarilla que tengo yo dibujada acá. ¿Ya? Lo de haber dibujado o sea, bueno, hasta ahí llegaría de cómo calcular y carga. ¿Ya? Pero lo verde es una referencia nomás. Es una referencia de que el valor medio de la corriente va a calzar con el valor medio, digamos, de la señal verde. Eso más que todo. ¿Ya? Un RIE, cuando estamos trabajando con fuentes de corriente, solamente me voy a preocupar en el voltaje. La E no se compara, corriente constante, el voltaje es este, y la corriente va a ser la corriente que me indique I. Si I vale 5, es una línea en 5, si I vale 6, va una línea en 6, si vale 10.000, una línea constante en 10.000. ¿Ya? Ahí no hay mucho más que decir. ¿Ya? Y si yo quisiera calcular el voltaje de la fuente de corriente, yo voy a asumir la polaridad de que entregue energía, más voltaje de la fuente I, con el más hacia abajo, con el menos hacia arriba. ¿Ya? Que eso significa que la corriente debería bajar. Y eso implica que estoy en una polaridad para que entregue energía. ¿Ya? Si uno de los dos me da o sea, si los dos me dan positivo y los dos me dan negativo, tanto I como I, entrega energía. Si uno me da positivo y el otro negativo, o este positivo y el otro negativo, va a absorber energía. ¿Ya? Pero esa es la referencia que yo ocupo, o sea, la referencia que utilizo yo, es la referencia de que entregue energía. Entonces, con eso yo planteo mi LKB, porque el profe me puede decir, ya, ¿cuánto vale el voltaje de la fuente de corriente? LKB. Al final llegamos que es el dibujo de menos B carga más R más E. ¿Ya? Y eso va a hacer el dibujo, o sea, si el profe te pide el dibujo, es eso. Y si te pidiera, no sé, el valor medio de voltaje de esto, o sea, de la fuente de corriente, reemplaza los valores medios de la carga, R por I es constante, E es constante, R es constante, y al valor de menos B medio carga, le restas el voltaje medio de la resistencia y de la fuente. ¿Ya? Si el profe te preguntaría por el voltaje medio en o sea, en la fuente de corriente. ¿Ya? ¿Qué tengo acá? Ya, lo que había dicho, la corriente I es una constante, una línea constante en I. ¿Ya? Eso te lo da el enunciado. Y esto siempre no olvidar, el análisis de las cargas, cuando tienen dos ramas, utilizar, o sea, marcar un nodo, nombrarlo, N1, etcétera, y hacer corrientes que entren igual a corriente que salen. ¿Ya? Si se dan cuenta, lo normalmente que debería pasar es que la corriente de la parte rectificadora vaya hacia la carga, y en la corriente baje por la carga, ¿ya? Pero en este caso la carga tiene dos ramas. Ya, por una rama baja la corriente, pero la otra sube. ¿Por qué? Porque BI va en el otro sentido. Ya ahí no hay problemas. Pueden tirar que esta entra al nodo, esta baja del nodo, y 3 entra el nodo.
Ya lo importante es que cuando no tenga una polaridad dicha, lo importante es que intenten hacer que el LKB de la parte rectificadora a la carga eh, entre al nodo y por el nodo baje a la carga, que esta es como la excepción. Eso. Y aquí a explicar un poquito el tema de por qué se puede recibir voltaje negativo proveniente de la parte rectificadora, ¿ya? Es como la continuación de lo mismo que se dijo antes. Ya, ahí tenemos un RL. No voy a hablar mucho de esta parte, que es lo mismo que se ha dicho siempre, que siempre va a ganar el mayor de los voltajes a comprar. Ya, ahora sí. Ahí tenemos los voltajes a comparar, V1, V2. ¿Ya? Ya obviamente va a ganar el mayor de ellos en todo instante de tiempo. Si nos damos cuenta, la corriente es constante, ya en la carga. Eso quiere decir que el voltaje y la resistencia también es una constante. ¿Ya? Si dibujamos V carga, que es el mayor de todo esto, va a quedar así. ¿Ya? Y ahí también está marcado, para que se vea visualmente, V carga medio, que es la línea donde la área de arriba y la área de abajo se igualan. Pero menos BL es justo es la, la señal verde, que es V carga, invertida y restado voltaje en la resistencia. Si se dan cuenta, cumple con el LKB. De hecho, el LKB de esto, voltaje y la resistencia, es voltaje de la carga menos BL. Si ustedes restan lo verde, o sea, si ustedes restan a lo verde, lo morado va a quedar una línea en B carga. Y B carga justo es BR. Y se forma esta línea. ¿Ya? Eso para que visualmente vean que sí se cumple LKB. ¿Ya? Ahora, un RLE, que va a ser un RLE, no se compara, pero se compara a todas las demás. O sea, se compara la B1 y B2. Ya, lo mismo, muy parecido a la anterior. Sé que la corriente es constante, así que el voltaje y la resistencia es constante. B carga va a ser el mayor de estas funciones. Y ahí está marcado en rojo B carga medio. BL va a tener esta forma, ¿ya? Y menos E tiene esta forma. Menos BL tiene lo morado y menos E tiene lo azul. ¿Ya? ¿Por qué lo hice así? Para... O sea, aquí mismo está en todo caso, B carga es BR más BL más E. Si despejo BR, va a quedar B carga menos BL menos E. Por eso dibujé menos BL y dibujé menos E. Para que ustedes vieran, si a lo morado le resto lo verde, va a quedar B carga. Una línea constante en B carga. Si a esa línea constante le resto menos C, va a quedar BR. ¿Ya? En el caso anterior, B carga coincidía con BR, pero ahora no, porque hacia B carga le resto BL, va a quedar una línea en B carga, y a esa línea en B carga le voy a restar E, y ahí sí voy a tener BR. Entonces esto es gráficamente que se está cumpliendo LKB. ¿Ya? Así que LKB nunca lo duden. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Dijimos que la E no se dibujaba, pero si se dan cuenta, en el LKB sí se dibuja y coincide que BR es B carga menos BL menos C. ¿Ya? Eso quería decir en esa parte. ¿Tiene una duda con esto? Antes que se corte, porque yo creo que después voy a ver los ejercicios que están ahí. Voy a estar como hasta las 2, que tengo que salir a las 2. Así que si se corta, eh, vuelvo al tiro. Ya voy a pausar por mientras. ¿Tienen alguna duda? Ahí sí alguien mandó. Ya, eso por ahora.
Voy a explicar los ejercicios, que esta cuestión se va a cortar, creo. Eh, 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 Potencia. Ayudantía 5. La 17. Ah, pero la tengo. La tengo acá. 17. Así como un repaso nomás. Eh, a ver, voy a cerrar esto y voy a volver al tiro, porque queda como un minuto para empezar una breve explicación de los ejercicios.